El título de la predicación es este, mis hermanos: ¿por qué es tan especial la Navidad? ¿Por qué la Navidad es tan especial? Mis hermanos, en una semana el mundo entero se centrará en la Navidad, se enfocará en la Navidad. Todo lo demás pasará al lugar secundario, mis hermanos, y por un periodo de 24 horas estaremos celebrando la Nochebuena y la Navidad, mis hermanos. Y la verdad es que es increíble que un evento que sucedió hace 2000 años todavía, mis hermanos, atrae tanto la atención. ¿Y saben por qué? Porque es el poder de Dios. Es el poder de Dios, mis hermanos. Y déjame, en esta mañana yo quisiera responder esta pregunta: ¿por qué es tan especial la Navidad? La verdad es que considero, mis hermanos, y la Biblia lo muestra así, que es la pieza central, el punto central de nuestra historia. Incluso en nuestro calendario está así, mis hermanos, todo está dividido antes de Cristo, después de Jesucristo. Y debemos considerar que la Navidad es algo importante, es muy especial. ¿Y por qué es tan especial la Navidad? Creo, mis hermanos, que estas respuestas a la respuesta a esta pregunta se encuentra allí en Filipenses 2, de los versículos del 5 hasta el 11. Y quisiera leérselos, mis hermanos. Este pasaje es Filipenses 2, del 5 al 11, mis hermanos. Está aquí. Creo que la respuesta a esta pregunta de por qué es tan importante la Navidad se encuentra aquí en este pasaje. Y lo veremos, mis hermanos, este versículo, este pasaje, que yo creo que tiene mucho que ver con la Navidad, este pasaje, mis hermanos, aunque no lo tomamos en cuenta para la Navidad, pero creo que sí lo debe tener, o tiene mucho que ver con la Navidad. Déjenme leérselos, mis hermanos. Dice así, Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu bondad, tu misericordia y tu fidelidad. Gracias por tu buen amor para con nosotros. Gracias también porque has, Señor, extendido tu mano de misericordia y de bondad para tocarnos y darnos tu bendición. Gracias por ello, mi Señor. Padre, en esta hora te damos las gracias por nuestro Señor Jesús. Gracias. Y Padre, ábrenos tu palabra, que tu palabra esté abierta para nosotros y permítenos entender acerca de tu palabra para nosotros hoy, en esta mañana. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, aquí en este pasaje de Filipenses 2, del 5 al 11, tenemos la explicación más grande y más importante que hace la Biblia acerca de Jesús. Hace una explicación este pasaje. Pablo, escribiéndole a la iglesia que estaba en la ciudad de Filipos, hace esta explicación, mis hermanos, acerca de Jesucristo. Y explica el apóstol Pablo quién es Jesús y lo que vino a hacer. Y este precisamente es el fundamento de todo lo que creemos, mis hermanos. Y también nos explica este pasaje
¿Por qué es tan especial la Navidad? En esta mañana yo quisiera, mis hermanos, que viéramos 4 puntos acerca de por qué es tan especial la Navidad. En primer lugar, mis hermanos, la importancia de la Navidad. ¿Por qué es importante? Es importante porque Dios vino a la tierra. Si lo quieren anotar allí en sus boletines, mis hermanos, Dios vino a la tierra. En la Segunda Guerra Mundial, mis hermanos, hubo un día que le llamaron el día D, y es el día en que los ejércitos aliados descendieron en una playa que se llama Normandía, y a este día le pusieron el día D, y eso fue una gran noticia. Fue el día en que los ejércitos aliados comenzaron a ganar terreno sobre los alemanes o sobre los nazis. Fue una gran noticia, mis hermanos. Invadieron esa playa los ejércitos aliados. Pero déjame decirte, esa noticia no es nada en comparación con la noticia de que Dios invadió la tierra. Fue una gran noticia también cuando el hombre aterrizó en la luna. Yo me acuerdo, era niño, mis hermanos, y mostraron las escenas en la televisión. El hombre aterrizó en la luna, la invadió y después el hombre la abandonó, y ahora hay planes de volver a ir. Pero déjame decirte, fue una gran noticia, sí. Pero la más grande noticia, esa noticia no se compara con la noticia de que Dios vino a la tierra. Cristo Jesús, dice la palabra de Dios en este pasaje, es Dios mismo. Fue Dios que vino a la tierra. En este pasaje, mis hermanos, dice allí Filipenses 2, del 5 al 6, en la primera parte, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, la misma actitud que hubo en Jesús. Pero el versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, dice este pasaje. En el griego, mis hermanos, existen 3 palabras para referirse a siendo, para decir ser. Y esta palabra que utiliza el apóstol Pablo, mis hermanos, se está refiriendo a la naturaleza intrínseca de Jesús, a su propia naturaleza, a lo que le caracteriza, a lo que es inherente a él. Sus formas, su ser interior. El apóstol Pablo está empleando esta palabra en el griego y dice el pasaje, mis hermanos, siendo en forma de Dios. Lo que nos está diciendo es que Jesús es Dios, y nos afirma este pasaje que Dios llegó a la tierra en Jesucristo. Esto es la importancia de la Navidad. Esto realmente es así, mis hermanos. Hay mucha gente que dice hoy en día incluso que Jesús fue un gran hombre, que Jesús fue un gran profeta. Solo hay un problema con esto, mis hermanos. Jesús nunca dijo ser un gran profeta. Jesús nunca lo dijo. Vez tras vez en la palabra de Dios, una y otra vez, mis hermanos, la Biblia repite y proclama que Jesús es Dios. Repetidamente. La Biblia no afirma, mis hermanos, y no da lugar a decir que Jesús fue un buen hombre, que lo fue. La Biblia no da lugar, mis hermanos, a decir que nada más o solamente que Jesús fue un profeta. No, mis hermanos, Jesús mismo repetidamente, y lo vemos en la palabra de Dios, en los evangelios, y luego en los escritos después de los evangelios, en el Nuevo Testamento, repetidamente se nos dice que Jesús es Dios. Lo que nos está diciendo este pasaje, mis hermanos, aquí, el versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, mis hermanos, está hablando de la naturaleza misma de Jesucristo. Esa es su naturaleza. Déjame decirte, Jesús no comenzó su vida en un establo. Jesús no comenzó su vida, mis hermanos, una noche hace 2000 años. Lo que nos está diciendo el pasaje es que Jesús ha existido siempre, incluso antes de la creación. Los teólogos a esto le llaman la preexistencia de Jesús, mis hermanos. Déjenme mostrarles otro pasaje, Colosenses 1, del 15 al 16, y les pido que por favor, si lo pueden leer junto conmigo. Vamos a leerlo, mis hermanos, dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Este pasaje, mis hermanos, nos dice algo desde el principio. Dice que Él, Jesús, y se lo puede subrayar allí, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús, mis hermanos, es la imagen del Dios invisible. Quizás alguna persona tenga una vaga idea de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Pero, mis hermanos, cuando vemos a Dios en la carne, esto es decir, en Jesucristo, uno lo puede relacionar bien. Y uno puede entender perfectamente bien esto, mis hermanos. Lo que nos está diciendo es este pasaje que Él, Jesús, es Dios. No es una pálida idea. Él es la imagen del Dios invisible, la imagen fiel, la imagen santa de Dios. Y agrega el pasaje, mis hermanos, que antes que todo fuese hecho, Él ya era, Él ya estaba allí. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando vemos el relato del Génesis, mis hermanos, quien estaba allí creando todas las cosas es Jesús, el Señor Jesús. La Biblia dice, si tú has visto a Jesús, has visto a Dios, lo has visto a Él. La Biblia dice allá en Juan 1, mis hermanos, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, mis hermanos, allí estaba Jesús. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de lo que ha sido hecho, mis hermanos, nada escapa a la creación de Jesús. También dice la Escritura en Juan 1, mis hermanos, que en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no le hicieron caso, no la pudieron, no la entendieron. Jesús es Dios, mis hermanos. Jesús, en cierta ocasión, cuando le preguntaron, estando reunidos con sus discípulos, la última noche de su vida terrenal, mis hermanos, a una respuesta de uno de sus discípulos llamado Felipe, le dijo: si me has visto al Padre. Sí, mis hermanos, el testimonio de la Biblia es este, que Jesús realmente es Dios y vino a la tierra. Y la Navidad nos recuerda esto, es el acontecimiento más extraordinario, es el acontecimiento más relevante de toda la historia. ¿Podrá haber acontecimientos importantes en la historia del hombre? Sí, pero ninguno se compara con este, mis hermanos. Dios vino a la tierra en la persona de Jesús. Jesús mismo, antes, cuando estaba teniendo una controversia con los judíos, mis hermanos, acerca de quién era Él, Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham existiera, yo soy. Y este es el acontecimiento más importante, el más relevante de toda la historia. Por eso la Navidad es importante, por eso la Navidad es muy especial, porque nos recuerda esto, mis hermanos, que Dios tomó forma humana, se hizo carne y vino. Segundo lugar, mis hermanos, ¿por qué es tan especial la Navidad? Hay algo que tú y yo tenemos que recordar, y es esto, mis hermanos, la realidad de la Navidad. La realidad de la Navidad, mis hermanos, ¿qué es este? Dios se hizo hombre. No solo vino a la tierra, sino que se hizo hombre. Si alguno de nosotros, mis hermanos, fuera Dios, si alguno de nosotros, supongamos, alguno de nosotros fuera Dios y fuéramos a venir a la tierra, mis hermanos, de todas las formas en que podríamos elegir para revelarnos a nosotros mismos, mis hermanos, la verdad no escogeríamos un bebé, un niño, escogeríamos una persona. Dice: bueno, vengo a la tierra, soy Dios, ¿y cómo me han de conocer? Vengo en toda mi gloria. Pero Dios escogió venir, mis hermanos, en un ser humano, como un bebé. Dice la Escritura, Filipenses 2, 7 al 8, mis hermanos, dice que se despojó a sí mismo. Jesús, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando
en la condición de hombre. Lo que nos está diciendo el pasaje, mis hermanos, es que Jesús se despojó, se vació a sí mismo, se vació de su gloria, se vació a sí mismo. Eso es lo que dice el pasaje. A veces no lo entendemos perfectamente bien en el español y entendemos, mis hermanos, esta palabra como despojó a sí mismo, como si fuera una ropa. Cuando nosotros nos acostamos en la noche, mis hermanos, o nos vamos a bañar, nos quitamos la ropa, nos despojamos. Pero déjame decirte, esto no fue lo que sucedió con Jesús. La palabra griega, mis hermanos, aquí de despojarse es una palabra que significa kenosis, es kenosis, y significa vaciarse por completo, vaciarse completamente de sí mismo, de su condición, dice el pasaje. Dice, mis hermanos, la Escritura, que se vació, se despojó y así tomó forma de siervo, de un ser humano. Lo que nos está diciendo es que se hizo hombre y nació como ser humano. La realidad de la Navidad es que Jesucristo fue un hombre de verdad, de carne y hueso, como ustedes y como yo. Era una persona real, no un mito, no una historia o una leyenda, mis hermanos, o solamente una historia agradable o una fábula. Déjame decirte este dato: en la Enciclopedia Británica hay más páginas que hablan de Jesucristo que cualquier otra persona o cualquier otro evento en la Enciclopedia Británica. Y la realidad de la Navidad es esta: que Dios vino a la tierra y se convirtió en el Dios hecho carne, en el Dios hombre. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Déjame decirte esto, y permíteme o sígueme por favor en esta idea. Si Dios hubiera querido comunicarse con los perros, déjame decirte, Él se hubiera convertido en perro. Si hubiera querido comunicarse con las aves, se hubiera convertido en un pájaro, en un ave. Pero en la mente de Dios, Él quería comunicarse con las personas, con la gente como tú y como yo. Por eso nació como ser humano, como un bebé, con todas las características que tú y yo tenemos. Esto es lo que la Biblia, mis hermanos, llama la encarnación. Dios vino a la tierra, pero vino como un ser humano, como una persona, igual que tú y que yo. Así vino, como un ser humano. ¿En qué sentido, mis hermanos, Jesús fue como nosotros? ¿En qué sentido Jesús es como nosotros? ¿En qué sentido? Déjame decirte en 4 sentidos. Primero, Jesús nació como nosotros, si lo quieres anotar. Jesús nació como nosotros, mis hermanos. Él vino al mundo como cualquier otro ser humano ha llegado al mundo. Y toda la historia del mundo descansó en un pequeño niño, en un frágil bebé. Quizás en la mente de los ángeles deben haberse preguntado, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué como un bebé? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Quizás los ángeles, algunos se hubieran preguntado, ¿no hubiera sido mejor otra manera, una manera más llamativa de entrar al mundo? Pero vino en medio de la noche en un establo en la ciudad de Belén. Y déjame decirte esto, es algo que tú y yo debemos entender. Es difícil de explicar, pero lo debemos entender. Jesús no dejó de ser Dios cuando Él se hizo hombre. Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Dios en forma humana y nació como tú y como yo. En segundo lugar, mis hermanos, ¿cómo fue Jesús como nosotros? En segundo lugar, no solo nació como nosotros, sino fue criado como nosotros también. Fue criado en todo como nosotros, mis hermanos. La Escritura dice allí en Lucas 2:52, mis hermanos, que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, delante de Dios y ante los hombres. Jesús creció y se desarrolló, y creció, tuvo brotes de crecimiento, mis hermanos, Jesús así.
Jesús se crió en todo como un ser humano, no solo nació como ser humano, se crió en todo igual que tú y que yo. La verdad, mis hermanos, era un hombre de verdad, Jesús, verdaderamente hombre. Y esta es la realidad de la Navidad, y eso no lo recuerda. Pero hay una tercera cosa, mis hermanos. No solo nació y creció o fue criado como cualquiera de nosotros, sino que también fue tentado como nosotros, dice la Escritura. Fue tentado, mis hermanos. Allí en la carta a los Hebreos, mis hermanos, dice que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecar. Así dice la Escritura allí en Hebreos 4:15. Dice así la palabra de Dios. Lo que quiere decir, mis hermanos, es que Jesús experimentó las mismas presiones que tú y yo. Jesús experimentó las mismas tentaciones que tú y yo. La misma tentación para mentir, las mismas tentaciones para engañar, las mismas tentaciones para robar o para hacer cosas que no convienen delante de Dios. Él fue tentado en todas estas cosas, pero no pecó. Nunca pecó, dice la Escritura, dice este pasaje de Hebreos 4:15. Esto es importante, ¿por qué? Porque lo que Jesús está mostrando, mis hermanos, es que no solo nació y fue creado como nosotros, sino que compartió todo, como tú y como yo. Fue tentado como tú y como yo. Por eso es tan especial la Navidad, y la Navidad no lo recuerda precisamente. Hay otra cuarta cosa que quiero comentarte, y es esta, mis hermanos. ¿Cómo fue Jesús como nosotros? Sufrió también como nosotros, si lo quieres anotar. Jesús sintió el dolor, igual que tú. Jesús sintió la decepción, igual que tú y yo. A veces nos hemos sentido decepcionados, y Jesús se sintió decepcionado aún de las personas más cercanas que le traicionaban. Jesús, mis hermanos, también se sintió frustrado a veces al ver que la gente no entendía. ¿Te has sentido frustrado? Jesús también. Dice la Biblia, mis hermanos, que Jesús se cansaba, tenía sueño, estaba fatigado, se sentía solo a veces, lloró en ocasiones, le dolía, mis hermanos. Él era un ser humano. Él era así, un ser humano. En el huerto de Getsemaní, mis hermanos, dice el pasaje de Mateo 26:38. En este pasaje dice la Escritura, mis hermanos, en este pasaje de Mateo 26:38, mis hermanos, que Jesús estaba tan agobiado. Me siento con dolor hasta la muerte, decía Jesús. Agobiado verdaderamente. Jesús sabía lo que era sentirse así en dolor, mis hermanos. Y Jesús, la verdad, Él puede relacionarse contigo y conmigo, porque padeció las mismas cosas: el dolor, los problemas, presiones, frustraciones, cansancio en su cuerpo. Tuvo sed y también en ocasiones lloró. Jesús era Dios, pero se convirtió en un hombre. Y déjame decirte, esto es lo importante de la Navidad. Es el mensaje de la Navidad. Es precisamente. Esta es la realidad de la Navidad. Por eso es tan especial. Jesús tomó nuestra condición. En tercer lugar, mis hermanos, la Navidad es especial porque tiene un motivo único, un motivo muy especial. Y el motivo de la Navidad es mis hermanos. Él vino a morir. Es Jesús vino a morir. Este es el motivo de la Navidad y lo que lo hace tan especial. Filipenses 2:8, la segunda parte de este pasaje, mis hermanos, ¿lo podemos leer juntos? Vamos a leerlo, mis hermanos, ustedes lo tienen en su boletín o en la pantalla. Vamos a leerlo. Dice así, mis hermanos, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Déjame decirte que el objetivo de la Navidad es que Jesús permaneciera como niño en un pesebre, solamente.
como muchos hoy lo tratan de tener a Jesús. Y hasta hacen en la liturgia, mis hermanos, o el rito de arrullarlo, todavía como si Jesús fuera un niño y permaneciera así, de esa manera. No, Jesús vino con un propósito muy especial. No iba a permanecer en una cuna, en un pesebre. Jesús, mis hermanos, creció, sí. Y, mis hermanos, cumplió el objetivo para el cual fue enviado. Jesús fue a una cruz, dice el pasaje. Llegó a una cruz y voluntariamente, de manera voluntaria, Jesús entregó su vida por ti y por mí. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hizo esto? No tenía que hacerlo. La verdad es que no tenía que hacerlo, Él era Dios. En cualquier momento, mis hermanos, decía la Escritura, y Jesús mismo lo dijo, que podía haber llamado a 10,000 ángeles y detener el proceso de crucifixión en cualquier momento. Jesús no tenía que haber ido a la cruz. Pero déjame decirte que nadie le puso en la cruz sin su permiso. Él fue voluntariamente. Jesús lo hizo voluntariamente. ¿Por qué Jesús fue de manera voluntaria a la cruz? ¿Por qué Jesús fue de manera voluntaria a la cruz? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Jesús fue a la cruz? Hay dos razones. Yo te pido que las anotes. La primera es, ¿por qué Jesús fue a la cruz? Primero, para demostrar el amor de Dios para ti y para mí. Para demostrar el amor de Dios. Que realmente Dios nos ama a ti y a mí. Esta fue la razón. Sí, Jesús, recordamos en la Navidad que Jesús vino, pero no para quedarse como un bebé, tenía que cumplir un objetivo, y el objetivo era este, mis hermanos, demostrar el amor de Dios para con nosotros. Dice Romanos 5:8, mis hermanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál era la motivación de Jesús de ir a la cruz? La motivación, mis hermanos, era su amor. Mostrar y revelar el amor de Dios. Si tú quieres saber lo mucho que Dios te ama, verdaderamente tú tienes que mirar la cruz de Jesús. Si quieres saber cuánto Dios te ama. La Biblia dice, mis hermanos, la palabra de Dios es que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús lo hizo. Jesús verdaderamente hizo esto. Mucha gente puede dar su vida por sus amigos, por su familia. Puedes encontrar relatos en internet o en libros o en periódicos donde personas han dado su vida por otras personas. Donde una madre da su vida por su hijo o una persona da su vida por otras personas, mis hermanos. Pero lo que la Biblia dice acerca de Jesús es algo totalmente diferente. Él dio su vida por nosotros, en que aún siendo pecadores, aún rechazando a Jesús, aún antes de que tú y yo naciéramos y tuviéramos conciencia, Él dio su vida por nosotros. ¿Sabes? Esto es amor sublime, es el amor más grande que hay. Y esta es la razón de la Navidad. ¿Por qué vino Jesús? Para demostrar su amor por ti, por mí, por todos nosotros. Por todos nosotros. El pasaje más conocido de la Escritura, mis hermanos, Juan 3:16, dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Tanto que envió a su Hijo. No para que se quedara en un pesebre o para que viviera una vida normal como todos, sino para morir en una cruz. Esa es la primera razón, mis hermanos, de por qué fue a la cruz Jesús. Pero hay una segunda razón, mis hermanos. Te pido que la anotes. Una segunda razón por la cual Jesús, mis hermanos, fue a la cruz. Y es esta. Para pagar por nuestros pecados. Para pagar por mis pecados.
Déjame decirte, apenas recientemente, mis hermanos, la semana pasada, me llegaron 2 multas. 2 multas por ir un poco de exceso de velocidad. En lugar de ir en una vía a 50, iba a 52 kilómetros. Y me llegó una multa. Y en otra vía, mis hermanos, donde tenía que ir a 80 kilómetros por hora, iba a 81. Y me llegaron 2 multas, mis hermanos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues la tengo que pagar. Cuando uno rompe una ley, mis hermanos, uno tiene que pagar la multa, cualquiera que ésta sea, mis hermanos. Cuando uno rompe las leyes del ser humano, uno tiene que pagar esas leyes del ser humano. Pero cuando uno rompe las leyes de Dios, cuando uno rompe los mandatos de Dios, mis hermanos, uno tiene que pagar las sanciones de Dios, lo que Dios exige por haber roto su ley o sus mandatos. Dice la Biblia, mis hermanos, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, romper la ley de Dios, el mandato de Dios es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, en Jesucristo, mis hermanos, solo en Jesucristo. La verdad, mis hermanos, Dios envió a Cristo Jesús a morir en una cruz, a nacer primero y luego morir en una cruz para pagar nuestros pecados. Dice 1 de Pedro 2:24. ¿Lo puedes leer conmigo? ¿Lo puedes leer conmigo, por favor? Dice allí, mis hermanos, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vino, mis hermanos, para pagar por nuestros pecados. Dice, Él mismo, Jesús, llevó nuestros pecados, nuestras faltas en su cuerpo sobre la cruz, para que tú y yo tuviéramos la posibilidad de tener vida, para que fuéramos hechos merecedores de la justicia de Dios. Y en la herida de Jesús, dice el pasaje, mis hermanos, tú y yo hemos sido sanados, completamente perdonados por todas las cosas que hayamos hecho e infringido la ley o los mandatos de Dios. Por todas las cosas, mis hermanos. Esta es la razón de la Navidad. Esta es la razón, el motivo. Los ángeles en esa primera Navidad dieron el anuncio a los pastores que estaban cuidando sus ovejas allí a las afueras de la ciudad de Belén. Y le dijeron, porque os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Que es Cristo el Señor. ¿Qué es lo que hace un Salvador? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué significa, mis hermanos, esto que dijeron los ángeles con respecto a Jesucristo? Déjame explicártelo brevemente y voy a usar una anécdota de un salvavidas. Un salvavidas, mis hermanos, es una persona que está allí atento, viendo, mis hermanos, cómo las personas están nadando en una alberca o en el mar. Hace algunos años, mis hermanos, 3 o 4 años, estábamos en Acapulco y mis hijas, una de mis hijas y mi sobrino Pablo y Ricardo, mis hermanos, que estaban viviendo con nosotros, se alejaron al mar y luego ya no podían salir. Y tuvieron que ir 4 salvavidas a sacarlos del mar. Doy gracias a Dios, muchas gracias a Dios por esto, porque rescataron sus vidas. Un salvavidas se sirve para esto, para rescatar a la gente, para rescatar a las personas cuando se están ahogando. Y lo que hacen los salvavidas, mis hermanos, antes de acercarse a las personas están desesperadas, manoteando en el agua, pataleando también en el agua, desesperados, y lo que hacen los salvavidas es dejar que se cansen las personas para después poderse acercar a ellas, sumergirse y llegar por la espalda de las personas. Porque si un salvavidas se acerca de repente así, mis hermanos, entonces también corre el riesgo de ahogarse, porque las personas se aferran a él y lo hunden o tratan de hundirlo.
Déjame decirte, este es un buen ejemplo de lo que Jesús hizo contigo y conmigo. Vino Jesús a rescatarnos. Necesitábamos un Salvador, tú y yo. Tú y yo, rendidos, agotados por nuestros pecados, agotados por quizás tratar de salvarnos a nosotros mismos o de llegar a conocer a Dios, pero incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y Jesús vino a ser el Salvador del mundo, pero de una manera más particular vino Jesús a ser el Salvador de cada uno de nosotros, de ti y de mí. Y en esta Navidad tú puedes decir esto: Jesús vino a salvarme a mí, vino a salvarme a mí. Eres una persona que estaba en peligro, una persona que tenía necesidad de un Salvador. Déjame decirte, si tú piensas que no necesitas un Salvador, alguna vez una persona me decía, mis hermanos, que pues yo no sé, no me siento tan malo, no me siento así. Déjame decirte, ese es tu problema. Ese es tu problema. Piensas que no necesitas un Salvador. Ese es verdaderamente tu problema. No te consideras tan malo delante de Dios. Pero el hecho de que Jesucristo vino a la tierra renunciando a toda su gloria y se convirtió en un ser humano y vino a nacer, crecer, tener dolores, tener presiones, tentaciones y luego morir en una cruz y luego después de 3 días resucitar y levantarse de la tumba, significa que tú necesitas todo lo que Jesucristo te puede ofrecer. Tú lo necesitas. Tú no te das cuenta quizás de que necesitas un Salvador, pero Dios sí. Por eso envió a Jesucristo. La importancia de la Navidad, mis hermanos, y lo que lo hace tan especial, es que Dios vino a la tierra. Hizo un parteaguas, dividió la historia antes de Jesucristo, después de Jesucristo. Pero lo más importante es que debe ser un parteaguas en tu propia historia, antes de Jesús y después de Jesús en tu propia vida, en tu vida. La verdad, mis hermanos, la razón por la cual vino a morir Jesús fue mostrar lo mucho que Él nos ama y para pagar por todos nuestros pecados, los tuyos y los míos, al morir en la cruz y poder darnos salvación. ¿Sabes? La salvación es libertad. La salvación es libertad de la culpa. La salvación es libertad de preocupación. La salvación es libertad de miedos. La salvación es libertad para tener un propósito en la vida. La libertad, la salvación, mis hermanos, es la libertad de entender que uno puede estar, cuando uno parta de este mundo, estar en la presencia de Dios. Y esta es la razón para la Navidad. Esta es la razón para la Navidad. Déjame decirte, finalmente, en cuarto lugar, ¿por qué es tan especial la Navidad? La Navidad tiene un resultado y es este. El resultado de la Navidad es que Jesús es el Señor. Hace un rato durante el culto, mis hermanos, estábamos cantando con el grupo de alabanza que Jesús es el Señor. Pero déjame explicarte bien este punto, porque esto hace que la Navidad sea realmente especial, realmente especial. Dice la Escritura, Filipenses 2, del 9 al 11, mis hermanos, dice allí este pasaje: por lo cual Dios, y está hablando de Jesús, también le exaltó hasta lo sumo, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es, ¿qué? El Señor, para la gloria de Dios Padre. Déjame explicarte esto. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. La cruz, la tumba, no fue el final de Jesús. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Eso es lo que celebramos, mis hermanos, en la Semana Santa. Jesús está vivo. Eso es lo que celebramos cada domingo.
Mis hermanos, celebramos la victoria de Jesús cada domingo. Jesús, mis hermanos, dice la Escritura allí en la Biblia que resucitó el primer día de la semana. Por eso los creyentes nos reunimos el primer día de la semana, domingo. Y lo que celebramos, mis hermanos, es la victoria de la vida de Jesucristo sobre la muerte. Él está vivo, Jesús está vivo. Pero déjame decirte, hubo dos resultados acerca de esto. La Biblia dice, mis hermanos, que a lo largo de la Escritura, el que se humilla será ensalzado, y el que se enorgullece será humillado. Jesús, mis hermanos, es un claro ejemplo de esto. Porque Él se humilló, Jesús, porque Él se humilló, mis hermanos, Jesús se le ha dado el máximo lugar en todo. Dice, le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, lo más grande. Se le ha dado a Jesús el máximo honor en el universo. Es un honor por encima de todas las cosas. Es el lugar más alto, el de más grande honor. ¿Te han dado algún premio? Qué bueno, de verdad, qué bueno que te han dado un honor. Ha sido un honor recibir un premio. Te han dado un diploma, está bien. Pero déjame decirte, eso nada se compara con recibir el honor que recibió el Señor Jesucristo, porque se humilló, como dice el pasaje anteriormente, este mismo, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el pasaje, Dios le exaltó hasta el lugar de más alto honor, por encima de todos. Y en segundo lugar, mis hermanos, dice el pasaje, se le ha dado un nuevo nombre. El nombre de Jesús en el Nuevo Testamento, mis hermanos, era un nombre común. Un nombre como si alguien en la actualidad, mis hermanos, se llamara Juan o María. Son los nombres más comunes, mis hermanos, en nuestro país, Juan y María. Y los apellidos más comunes son Hernández, Juan Hernández, María Hernández. De acuerdo con el INE, mis hermanos, el Instituto Nacional Electoral, esos son los nombres registrados más frecuentes en nuestro país. Y el nombre de Jesús, mis hermanos, era un nombre común. Muchas personas se llamaron Jesús. Pero déjame decirte, los discípulos tuvieron que distinguir. Porque Jesús, mis hermanos, no era cualquier Jesús. Él era Jesús de Nazaret. En Isaías, mis hermanos, dice que su nombre era admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero hay algo más importante todavía. ¿Cuál es el nombre que a Jesús le fue dado como resultado de ir a la cruz por nosotros? Dios le dio un nombre, y Dios le dio este nombre: Jesucristo es el Señor. Jesús es el Señor. A veces esta palabra, mis hermanos, está mal entendida o como creyentes la tratamos con ligereza. Muchas personas, incluidos los cristianos, mis hermanos, malentendemos esto o tratamos este título de Jesús con mucha ligereza. No entendemos verdaderamente el significado que dice aquí, mis hermanos. Pero cuando vemos aquí, Jesucristo es el Señor, mis hermanos, lo que quiere decir es que Él tiene toda la autoridad. Él es el amo. Jesucristo es el dueño, el que tiene el control de todas las cosas. Lo que nos está diciendo esta palabra, Jesucristo es el Señor, es que Él es el Rey soberano sobre todas las cosas. Más de 600 veces en el Nuevo Testamento la Biblia llama a Jesús Señor. Más de 600 veces se relaciona el nombre de Jesucristo con la palabra Señor. En los tiempos del Nuevo Testamento, mis hermanos, era una palabra usada para referirse al César, al emperador romano. Y fue utilizado por muchas personas para referirse al emperador porque era tratado como Dios. César es el Señor. Y cuando esto, mis hermanos, se convirtió en una prueba de lealtad para los creyentes en esa época, porque ellos empezaron a decir, no, César no es el Señor.
El Señor es Jesús, Jesucristo. Cuando los creyentes en el Imperio Romano se negaron a decir que César era el Señor, ellos fueron condenados a muerte, arrojados a los leones. Y muchos de ellos perdieron su vida por esta frase, por lo que significa Jesús es el Señor. ¿Qué es lo que debe significar esta palabra? Jesús es el Señor. Ya les comenté, mis hermanos, que lo que significa es que Él es el dueño, el Rey soberano, el amo absoluto de todas las cosas. Cuando decimos Jesús es el Señor, eso es lo que quiere decir. Pero ¿qué significa para ti? ¿Qué es lo que debe significar para ti en lo personal? Que Jesús es el Señor. Debe significar tres cosas. Tres cosas. En primer lugar, mis hermanos, reconocer que Él realmente es Dios. Eso debe significar para ti. El hecho de que Jesús es el Señor, debes reconocer que Jesús es realmente Dios. Es más que un hombre. Jesús es más que un profeta, realmente es Dios, Él es el Señor. Y sabes, tú debes hacer este compromiso. Si realmente eres creyente, si eres cristiano, debes hacer este compromiso con esto, de que Jesús es el Señor. Y es una prueba de tu compromiso con Él, de que Jesús realmente es Dios. Segundo lugar, mis hermanos, ¿qué es lo que significa para ti? Jesús es Dios. ¿Qué es lo que debe significar? Lo que debe significar es creer que Él tiene todo bajo control. Puesto que Jesús es Dios, entonces Él tiene todas las cosas bajo su control. Todo. Decir que Jesús es el Señor, mis hermanos, es una declaración de consuelo y de aliento. ¿Te hace falta consuelo? ¿Te hace falta aliento en esta temporada? ¿Te hace falta ánimo? Debes recordar esto, Jesús es el Señor y debes entender que Él tiene el control de todas las cosas, incluso de las circunstancias por más difícil que parezcan. Aunque todo parezca sombrío, Jesús es el Señor, Él tiene todo control, todas las cosas bajo control y tiene todas las cosas de tus circunstancias particulares de vida, toda tu vida está bajo su control. Tú y yo no alcanzamos a vislumbrar todas las cosas. No vemos lo que Dios está haciendo. No vemos muchas de las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Pero tú y yo debemos reconocer esto, que Él es el Señor. Y reconocer el hecho de que Él tiene todas las cosas bajo su control. Nada escapa a su cuidado, nada escapa a su preocupación. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Él es el amo, el Rey soberano. Déjame decirte esto. En esta Navidad tú debes poder decir esto. Jesús es el Señor. Tiene el control. Yo no sé, mis hermanos, lo que suceda con nosotros el año que entra. Yo no sé ni siquiera lo que suceda con cada uno de nosotros, ni siquiera lo sé para mí mismo, lo que me suceda la semana que entra o el día de mañana. Pero lo que sí sé es que tú y yo debemos poder decir, no sé lo que va a pasar. Subirá el dólar, bajará el peso, las cosas estarán más caras, estaré enfermo, vendrán circunstancias difíciles a mí o a mi familia, tendré problemas, situaciones económicas o de salud, no lo sé. Pero lo que sí tú y yo podemos y debemos decir es que Jesucristo es el Señor, que Él tiene todo el control de todas las cosas. Déjame decirte la tercera cosa de lo que debe significar llamar a Jesús Señor. Si realmente Jesús es tu Señor, si realmente Jesús es tu Señor, entonces debes comprometer a Él toda tu vida. Debes comprometer a Él toda tu vida. Es decir, Jesús debe llevar la voz cantante en tu vida, porque Él es Dios, ha venido a la tierra, murió por ti, por mí, resucitó. Debemos hacerle caso y obedecerle.
porque Él ha hecho todas las cosas y tiene todo el derecho a determinar lo que está bien en nuestras vidas. Lo que significa, mis hermanos, es que Jesús es el Señor. Lo que significa es que tú y yo debemos vivir de acuerdo con sus planes. Lo que te pido hoy es esto: no utilices a la ligera esta palabra, no la uses a la ligera, no digas Jesús es el Señor y lo tomes a la ligera, no. Dice la Escritura, mis hermanos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Déjenme concluir, mis hermanos, y déjame volver a decirte este texto. Romanos 10:9. Dice allí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser creyente? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esto quiere decir que tú debes poder expresar: Jesús es mi Señor. Eso es lo que dice el pasaje. Eso es lo que dice, que si lo dices, es decir, debes reconocer el hecho de que Jesús es Dios. Debes creer que Jesús tiene todo bajo su control. Filipenses dice, lo leímos hace un momento, mis hermanos, que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará lo que Dios ha conocido a lo largo de los tiempos, la verdad de todas las verdades, que Jesús es el Señor. Llegará el día en que todos se arrodillarán y todos tendrán que decirlo, que Jesús es el Señor. Algún día toda rodilla se va a doblar, toda lengua, en todo país, en todas las edades, de todas las personas tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor y le tendrán que dar el honor que Él merece. Todos los arrogantes del mundo, o toda la arrogancia del mundo que se pone en contra de Cristo, todos los que niegan la persona de Jesús, todos los científicos o pseudocientíficos que niegan que Jesús es Dios, todos los argumentos filosóficos y psicológicos que se presentan en contra de Jesús, tendrán que doblar sus rodillas y reconocer que Jesucristo es el Señor. El día del juicio, cuando todas las personas se presenten delante de Dios, allí estará todo el mundo, todas las personas a lo largo del mundo, y todos tendrán que reconocer esta verdad, que Jesús es el Señor de todas las nacionalidades, todos los grupos humanos, cada hombre, cada mujer, de cada religión, de cada país. Todos tendrán que decir: Jesús es el Señor. Los políticos, los deportistas, los científicos, los historiadores, los cantantes, los artistas, todos tendrán que decir que Jesucristo es el Señor. Y todo el mundo lo tendrá que admitir. La cuestión no es si tú vas a admitir que Jesús es el Señor. La cuestión importante para ti es cuándo lo vas a hacer, porque lo vas a tener que hacer. Vas a tener que reconocer que Jesús es el Señor. Eso es lo que dice el pasaje de Filipenses. Todos lo van a tener que reconocer. Pero la cuestión importante es esta: ¿cuándo lo vas a hacer? Porque habrá un tiempo en que tendrás que reconocerlo, quieras o no, que Jesús es el Señor. Por eso es importante hacerlo hoy. Tú tienes que admitir
que Jesús es el Señor y que Él es el que merece todo honor, todo respeto, todo amor. Y si no lo haces hoy, déjame decirte, te habrás equivocado y habrás cometido el error más grande de tu vida. ¿Por qué? Porque finalmente todo mundo lo va a tener que reconocer. Creo sinceramente, mis hermanos, que la necesidad más grande como cristianos hoy en día es de redescubrir esta frase de que Jesús es el Señor. Tenemos que redescubrirlo. Y tenemos, mis hermanos, como le he comentado, hacer estas tres cosas. ¿Qué es lo que significa para mí que Jesús es el Señor? Lo que significa para ti y para mí es que Él realmente es Dios. Él tiene todo bajo control. Y si Él es el Señor, entonces yo debo comprometer toda mi vida con Él. Yo debo hacer esto. Tú puedes decir esta frase hoy mismo. Si estás desanimado o hay circunstancias difíciles, puedes decir esto: Jesús es el Señor. Cuando estés cansado, cuando estés preocupado o con miedo, debes decir: Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el control. Debes decirlo cuando estés de duelo o cuando estés enfermo: Jesús es el Señor. Y debes decirlo cuando estés solo o te sientas así. Déjame decirte, debes decirlo también en esta Navidad. Lo que te quiero decir es esto, y a lo que te invito, es que esta frase de Jesús es el Señor, tú debes convertirlo en el lema de tu vida, en el punto central de tu vida, el tema de toda tu vida. Esto es lo que significa ser verdaderamente creyente. Dice el pasaje que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. La Navidad puede ser muy especial para ti si tú tomas este lema, este tema para tu propia vida. Sí, Jesús no solo es el Señor, es mi Señor. Y yo espero que tú puedas decir esto en esta Navidad. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos, y vamos a orar? Mi Señor y mi Dios, gracias de verdad, gracias, porque hoy nos muestras en tu palabra esta verdad, que es la verdad más grande que existe. Jesucristo es el Señor. Significa que Él es el dueño de todo, el amo de todas las cosas, es el Rey sobre todo. Pero, Señor, en esta mañana nosotros queremos tomar a Jesucristo como nuestro Señor. Cada uno, Jesús es mi Señor. Concede que esto sea el tema de nuestras vidas, que no nos olvidemos de ello, que podamos comprometer nuestra vida, toda nuestra vida a Jesucristo. Y cuando tengamos momentos de aflicción o momentos difíciles, podamos recordar que Él está a cargo de todas las cosas. Él tiene el control de todo, porque Él es el Señor y además es Dios. Enséñanos, mi Señor, a no olvidarnos de esto. Enséñanos a aplicar esta verdad a nuestras vidas. Y mi Señor, déjanos vivir así todos los días de nuestras vidas hasta que tú nos recojas. Entendiendo, recordando, viviendo bajo la luz de esta verdad. Jesús es mi Señor. Déjanos vivir así, mi Dios eterno. Gracias, porque por esto la Navidad es muy especial. La Navidad es especial porque Jesús es el Señor. Gracias, mi Dios. Bendice esta iglesia, mis hermanos, guárdales, cuídales, protégeles. Cuida a sus familias, mi Señor, y permite que podamos reunirnos más tarde el día de hoy. Te alabo y te bendigo, Jesús, Señor nuestro, a ti la honra y toda la gloria. Amén.